Sergio Alejandro Hernández Blanco, la licenciatura en Artes Visuales. ¿Cómo te definirías? No sé, a veces puedo ser escultor y olvido la pintura, a veces soy pintor y olvido la escultura, a veces soy vitralista. En fin, me interesa o me gusta estar explorando otras actividades. ¿Todo manual? Todo manual. ¿Desde la mente hasta la mano? Desde la mente hasta la mano, desde la almohada hasta que llegas a quedar en algún soporte. ¿Pintor que nació? ¿Pintor que se hizo? Esa pregunta también me la hago. Sé que me ha gustado dibujar y estar pintando desde muy chico, mas no veía mi futuro así. Yo creo que se va haciendo uno porque tuve que estar trabajando mucho, hasta dominar una técnica, de ahí saltar a otra, experimentar a varias más. ¿Cuáles han sido los caminos de Alejandro? ¿Estudió en México? ¿Se fue a alguna especialización en algún lado? Bueno, en México con amigos que también dibujaban, de la edad hacíamos competencias entre nosotros y ya nos poníamos a dibujar. De esos dibujos en una exposición en la Universidad Iberoamericana, resultó que me dieron una beca para estudiar en el extranjero. Ese extranjero fue en la ciudad de Nueva York, en la Escuela de Artes Visuales, donde pasé algunos años pintando, básicamente. ¿Y regresas a México por gusto, por necesidad, por el extrañar a México, por necesidad de tu obra? Regreso a México por otras circunstancias. Circunstancias de una posibilidad de trabajo en el campo del turismo, ya que tengo también la licenciatura de hotelería y turismo. Fue la razón por la que regresé a México para estudiar aquí esa carrera, ya que se necesitaba una persona mexicana con los conocimientos de turismo. No contaba yo con que aquí iba a conocer al amor de mi vida y me quedé. ¿Tu pintura cómo la podemos definir? En la actualidad ya no sabría cómo definirla. Empecé buscando el surrealismo. Desde los primeros años que empecé a pintar conocí al Bosco, que me atrajo enormemente. De ahí conocí a René Magritte, Dalí, Clover, bueno, varios de ellos. Me gustó el manifiesto de Breton. Fue un idioma que me encontré muy a mis anchas. En la actualidad ya no sé realmente qué es lo que estoy haciendo, si sigo haciendo surrealismo, si estoy haciendo fantástico, porque también me meto en el costumbrismo. En fin, lo exploro por todos lados. ¿Y ahora en San Juan? Bueno, no ahora, desde hace muchos años en San Juan del Río. Vives, te manifiestas tu obra. Sí, tengo más o menos unos 35 años ya aquí en San Juan del Río. Y llegué como surrealista y aún lo sigo haciendo. Aunque también acepto otro tipo de encargos, que son más costumbristas, ¿no? Paisajistas, bodegones, naturalezas. Pero en todas busco darle mi toque surrealista. Aunque sea un pequeño detalle, pero debe de estar allí. Si no, no me siento a gusto. ¿Cómo podríamos entender tu herencia de obra? Bueno, cuando llegan mis alumnos, yo no les impongo mi estilo, mi forma de hacerlo, pero ellos lo van tomando poco a poco. Me he dado cuenta de eso, de que empiezan con una cosa normal y acaban haciendo surrealismo. Les llama la atención, no sé si porque se empapan de aquí de mi estudio, de mis obras, o soy realmente así. Es algo que ya no puedo definir si soy también parte del surrealismo. ¿Cuántas obras has hecho y de qué características o de qué tipo? ¿Pintura, escultura? Qué pregunta. Me lo han hecho varias veces. Yo calculo que entre unas 700 o 1000 obras he hecho, pero llega el momento en que nada más es producir, hacer. Tanto en escultura, que aquí he hecho muy poca escultura. No encuentro mercado aquí para la escultura. Y solo es pintura, tintas, lápiz, pastel, todas estas variedades del dibujo. ¿Y experimentas, según me decías? Me gusta estar experimentando.
nuevas técnicas, nuevas formas, nuevos soportes, nuevos vehículos para poder lograr lo que necesito. Entendemos que tienes un taller. ¿Este taller está ubicado en? Monte Everest 37 en Lomas de San Juan, exactamente frente al templo de San José Obrero. ¿Estos alumnos reciben toda esta propuesta, toda esta posibilidad de enseñanza? Sí. Sí, a todos ellos les voy llevando. Jugar tanto con la acuarela, el pastel, texturas, esculturas, básicas, pequeñas, pero sí también lo han llegado a hacer. Mencionaste una palabra que para mí es muy importante, jugar. ¿A qué te lleva? Bueno, es como cualquier otra actividad. Jugamos, pero jugamos en serio ahora. Okay. Pero seguimos jugando, algo que me gustó desde la niñez. Sigo jugando con esto, pero ahora ya de una forma más seria. ¿Sí? Unas disciplinas que se tiene uno que imponer para poder lograr el objetivo que uno se ha trazado. Entonces, en cada obra es una nueva propuesta, es un nuevo reto. Tu obra, de alguna forma, la vendes, la tienes a que el público se pueda quedar con ella. Sí, ese es uno de los motivos. Las alabanzas, la mejor alabanza es cuando a alguien le gusta la obra y se la lleva, me la compra. Okay. De otra manera, muchas alabanzas y no paso del suelo. ¿Me regalarías un poco de historia del cuadro que tenemos junto a ti? Este cuadro. Bueno, recibí el encargo del templo de San José Obrero de hacer los murales que están sobre el altar y frente al altar. Y la inspiración llegó. La propuesta era hacer la Eucaristía y la forma de hacerla fue poner la Eucaristía, San Cristo, sus 12 apóstoles, por cierto el 12º apóstol, que todos me preguntan que los cuentan pero no fijan bien, que a la extrema izquierda está Judas, desnudo, cubriéndose de sus pecados, y está cubierto con unos bellos ángeles. El ángel que está aquí a mis espaldas fue el modelo para los ángeles del templo, nada más que allá están vestidos, desgraciadamente. ¿Sí les alcanzó para la ropa? Pues sí alcanzó para la ropa. También entiendo que este cuadro ha recorrido otras instancias, ha estado en las ferias de San Juan. Desafortunadamente, el día que la presenté en la feria de San Juan, fue rechazada por una licenciada que manejaba desarrollo cultural. No sé qué es lo que vio, tal vez envidia, no sé, la verdad no sé, nunca me dio una explicación, sencillamente me la rechazaba. He participado desde que llegué a San Juan año con año en las ferias de San Juan. Okay. Sé que ya son 35 años y que estoy participando. De tal suerte que en estas próximas fiestas estarás presente. Estaré presente, aún no decido qué voy a hacer, porque me gusta estrenar. Y estoy mintiendo, hubo una que no participé cuando me la rechazaron. Recogí mis otras obras y me vine a mi casita. Habría la posibilidad de conocerte personalmente y eventualmente de adquirir tu obra. Así es. Alejandro, pues te agradecemos y esperemos que en próximas ocasiones estés en este programa. Y esperamos la siguiente entrevista. Me llamo Beatriz López Becerril, les voy a hablar un poquito de mí y de un libro que tengo sobre Ética 2. Bueno, pues yo estudié la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Después estudié una maestría en Competencias Educativas en la Universidad del Valle de México. Posteriormente hice un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc. Sigo estudiando en la actualidad una licenciatura en Historia. Pues como producto de todos los años que me he desempeñado como docente, surge la necesidad de hacer un libro de Ética 2 para los estudiantes de preparatoria, en donde pues ellos puedan ir leyendo el material, pero también haciendo una serie de ejercicios. Y este libro es un libro muy interesante porque nos habla de temas diversos sobre
economías verdes, por ejemplo, ahora que los recursos no renovables pues están en peligro, pues surge la necesidad de contemplar nuevas tecnologías que puedan preservar esos recursos. Hablamos también sobre eutanasia, un tema muy controvertido en el sentido de, bueno, qué tanto la gente que está a punto de morir y que sabe que va a morir y está hospitalizada, tiene el derecho y la necesidad de decidir sobre si ya no quiere seguir con esos tratamientos y de alguna manera pues solicitar su bien morir. Ese es uno de los temas importantes sobre Ética 2. Otro de los temas es sobre el embarazo, en donde los estudiantes vayan viendo todos los procesos por los que va atravesando el embarazo y sobre todo en la edad adolescente los riesgos y los peligros que puede ir atravesando y qué tanto el adolescente pues debe de estar preparado para una situación de este tipo, de esta índole. Toca diversos temas que en la actualidad son importantes y que los adolescentes tienen que conocer y tienen que estar muy conscientes de qué es lo que pasa alrededor en estos días y que ellos tienen que contribuir manejando diversas alternativas pues para vivir en armonía dentro de nuestro ambiente. Ubaldo Neftalí Sáenz, cronista de San Juan del Río, les saluda. Hoy para conocer el Museo de la Muerte de San Juan del Río. Detrás de mí está la entrada al Museo de la Muerte y lo interesante que quiero mostrarles aquí es la pintura mural que conserva el Panteón de la Santa Veracruz, que es donde está el Museo de la Muerte, porque es muy importante, es iconografía del propio museo, donde vemos algunos textos que son sonetos alusivos a la muerte y que estas pinturas son originales del siglo XIX. No crean que están recién hechas o que el desgaste es natural. Se ha conservado porque está dentro de un techo que se llama el columbario, que es donde están las tumbas sobre los muros del Panteón de la Santa Veracruz. La verdad es un deleite el disfrutar estos frescos, de hecho todo el panteón, pero esta es la entrada principal a lo que es la sala que alberga el Museo de la Muerte de San Juan del Río. Los invito a pasar y conocerlo. Bueno, y aquí estamos en el interior del Museo de la Muerte de San Juan del Río y a grandes rasgos les voy a contar de qué se trata. Es la explicación de los diferentes rituales mortuorios a través del tiempo, es decir, desde nuestros ancestros en el tiempos prehispánicos, las diferentes formas de enterramiento, que eran varias, desde la clásica posición que hablamos del cuerpo acostado, obviamente con algunas pertenencias como cerámicas, joyas de aquellos tiempos, obsidianas, conchas, incluso algunos hasta con perros, por ejemplo, eran enterrados en diferentes lugares, sobre todo dentro de las casas de ellos mismos. Antes, todavía en estas épocas hay gente en comunidades indígenas, sobre todo, que viven dentro de sus casas, su piso es de tierra. Eso tiene un antecedente precisamente prehispánico. Dentro de las casas excavaban para sepultar a sus difuntos, a quienes no les rendían más ritual que en el momento del entierro. Y después volvían a cubrir y ellos seguían haciendo su vida cotidiana tan normal como siempre. Hoy el rito que nosotros hacemos el Día de los Muertos, por ejemplo, como poner una ofrenda a los muertos, eso no tiene nada que ver con los antecedentes prehispánicos. Ellos no rendían tributo a sus muertos después de haberlos enterrado. Llegaba el momento del enterramiento, de la muerte, rendían el tributo, el rito, sepultaban, cubrían
y hasta ahí terminaba. Ellos no conmemoraban después a sus muertos de ninguna forma. Seguían la vida hacia adelante. Lo que nosotros hicimos es que después, al encuentro con los españoles, estas formas de entierro se modifican, de tal modo que a la gente se le empieza a sepultar principalmente dentro de los templos católicos, debajo del altar mayor o debajo incluso del piso en general del templo. Recuerdan que los pisos eran de duela, por lo mismo, para poderlo levantar, y abajo era de tierra. Y en la mayoría de los templos antiguos católicos, el piso así estaba, y sirvieron como un tipo camposanto en el interior del templo. También empezaron a sepultarlos en los muros de los templos, sobre todo más cercanos al altar mayor o al santo de la devoción del difunto, en una esperanza de poder ser recibidos en el cielo de una forma más, digamos, bondadosa y con mayor seguridad de poder acceder al reino de los cielos. Esa era una creencia que se tenía. Obviamente esta transformación, estas nuevas formas de entierro fueron inculcadas por los españoles a los indígenas, quienes ya para entonces ya habían sido bautizados y ya eran afines a la religión católica impuesta por ellos. Es así como después se prohíbe los enterramientos tanto dentro de los templos como en los atrios. En los atrios también, que eran los primeros camposantos, antes de que existieran los famosos panteones civiles. Hasta que Benito Juárez entonces prohíbe ese tipo de enterramientos. Ya no se pueden enterrar dentro de los templos ni en los atrios, porque además eran foco de infección, de enfermedades. Donde se conglomera la gente es en las misas, y era ahí el contagiadero de gente, y entonces venía más mortandad. Es cuando entonces surgen los panteones civiles. A las afueras de las ciudades, de los pueblos, se empiezan a asignar terrenos exclusivamente como panteones. Ese es el origen de los panteones. Y aquí en San Juan del Río, después de tener el Camposanto en el atrio de lo que era el Templo de los Naturales, que hoy es la parroquia de San Juan Bautista, en donde está en San Juan del Río la Plaza de los Fundadores, que todo el mundo la conoce como la Plaza del Kiosco, el Jardín del Kiosco. Ese fue el camposanto del Templo de los Naturales. Al venir esta prohibición en tiempos de Juárez, desaparece, es decir, se elimina ese camposanto, y entonces se le da una fisonomía de jardín. Después fue el Jardín Madero, hoy lo conocemos como la Plaza de los Fundadores. Es cuando surge el Panteón 1 de San Juan del Río, que está justo junto al Puente de la Historia y en la ribera del río San Juan, que era a su vez el camposanto del Hospital de San Juan de Dios, donde está en la portería la imagen milagrosa que se apareció del Jesucito de la portería, y que de ese hablaremos en otra ocasión. Este museo explica en general esos ritos. En los prehispánicos, por ejemplo, ahí van a ver un empetatado, un difunto que fue colocado en posición sedente, es decir, sentado, y fue envuelto en un petate. De ahí viene el sepetateo. Ese es el origen de ese dicho o esa, digamos, frase dominguera de sepetateo, ¿no? O el muerto del petate, etcétera. En efecto, fue una forma de enterramiento, y tanto para ser sepultado como para ser incluso incinerado, que también de ahí el hoy manejo de la cremación no es tan bien nuevo, aunque sí se nombra como moderno, tiene también orígenes prehispánicos. Los entierros de los niños eran muy diferentes, por ejemplo, y también tenía que ver si eran parientes de los sacerdotes o principales dirigentes o líderes de los pueblos prehispánicos, como por ejemplo para ser sepultados alrededor y dependiendo de qué lado, norte, sur, este, oeste, de los centros ceremoniales, o sea, las pirámides. No todo mundo podía ser sepultado alrededor de un centro ceremonial. Y como les digo, ya en la vida cotidiana, en las zonas habitacionales, dentro de las casas, era donde uno sepultaba a sus difuntos. Bueno, estas y otras cosas, como una representación de una monja muerta coronada, porque eso también tiene un simbolismo. Aquí en San Juan del Río existe un monasterio de las Hermanas de la Tercera Orden de San Francisco de Asís, que lleva más de 330 años en funciones. Es decir, es un claustro de monjas. Siguen las monjas ahí, no se puede entrar,
sigue vigente. Ellas, con su ayuda, en el Museo de la Muerte se hizo esta representación de qué pasa cuando una monja fallece. ¿Qué pasa dentro? ¿Qué es lo que la gente no ve? Bueno, aquí hay una representación en una celda que ellas mismas la construyeron y obviamente está una monja muerta, que obviamente no es real, porque es una representación de lo que viven ellas ahí a la muerte de una monja. También vamos a ver una representación de un altar mayor, fotografías de difuntos. Otro aspecto del Museo de la Muerte de San Juan del Río es donde es la representación del altar mayor, que como ya les explicaba, los tipos de enterramiento que después se prohibieron. Debajo del piso del templo, que como les digo era de madera, hoy obviamente ya fueron, al haber extraído algunos cuerpos para llevárselos los familiares a otro lugar, después de la disposición de Benito Juárez, algunos sí permanecieron en el piso y por eso, si ustedes se fijan en algún templo, llegan a encontrar alguna inscripción de algún difunto. Es por eso que yo ya les había comentado del tipo de entierros bajo el piso. También, como les decía, de repente en un altar alterno a algún santo de la devoción del difunto, pues era depositado los restos en los muros cercanos a ese mismo altar. Y así van a poder encontrar en este museo, por ejemplo, también tratan el tema de las fotografías a difuntos, propiamente a lo que le llamaban los angelitos, que eran pues los niños. Todavía a finales del siglo XIX y la mitad del siglo XX se fotografiaba a los difuntos con sus familiares. Esto en una forma de tributo, de mero amor al difunto. Hoy lo podemos ver, o se escucha macabro, el poder pensar que junto a mí pudiera estar mi madre muerta sin parecerlo. Es decir, había toda una técnica, tanto ni siquiera de un doctor, sino del fotógrafo, porque había fotógrafos ex profeso que se dedicaban a eso, a fotografiarnos con nuestros muertos. De modo que lograban ponerlos en pie y con los ojos abiertos. Es increíble cómo hay fotografías en donde el difunto, no sabemos cuál de todas las personas que aparecen es él, de tan realista que se lograba. Esto se hacía obviamente en conmemoración, en celebrar al difunto como si todavía estuviera vivo y estuviera con nosotros. Tenían un cierto simbolismo, por ejemplo, los niños o los angelitos que se fotografiaban difuntos, los que se fotografiaban con los ojos cerrados, era así porque habían sido bautizados. Los que no alcanzaban el bautismo, morían antes, se fotografiaban con los ojos abiertos. Y para poder tener un ojo brillante parecido al natural, por lo regular se le introducían ojos de los santos de los templos para parecer más reales. Esto era después de la fotografía, obviamente, ya pasaba el ritual del funeral, del velorio, se citaba a toda la gente, por lo regular se hacían comidas, incluso con música, es decir, parecía más una fiesta que un funeral como los de nuestra era, de este siglo XXI. Todo esto era para celebrar la vida a pesar de que se nos iba un ser querido. Estas cosas que les digo me pueden parecer macabras hoy, en aquel tiempo eran muy comunes. Para nosotros es muy común hoy celebrar a la muerte en muchos sentidos. Eso es cultura popular, es nuestra cultura popular mexicana. El Museo de la Muerte de San Juan del Río está abierto todos los días del año, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. La entrada es gratuita, así es que nada más no lo visitan porque no quieren. La verdad es muy recomendable. Se encuentra en el pleno centro histórico de San Juan del Río, ubicado en la calle 2 de Abril, a las espaldas del Templo del Calvario. Me gusta mucho lo de la arquitectura. De hecho, me gustan las materias relacionadas con él, la física, la química, la historia, las matemáticas.
La geometría me apasiona, el dibujo. Aunque soy lírico, pues ya lo traemos en la sangre. Toda mi familia dibuja o rotula, pinta. Toda mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, Sus hijos. mis hijos, todos hacemos algo. Me refería a un amigo de la infancia. Dice, a ustedes los he considerado como una familia de artistas. Por el otro lado, mi esposa es una artista en el bordado y en el tejido. Conozco muchas de sus obras. Es algo maravilloso. Le he dicho, tú pintas pero con hilos. Hace unas cosas tan bonitas que se pueden palpar, decir, pasan a una tercera dimensión y usted los puede tocar. Entonces, por ahí también muchas actividades de ellos las tomaron nuestros hijos y nuestras hijas, y vamos por la misma línea de toda mi familia. Todos, por eso me refería a esta persona que somos una familia de artistas, sí. Ahora yo me dedico a escribir. Yo no leo, yo escribo. Casi todo me llega y lo escribo tal como me llega. Pues soy afortunado porque pues también me gusta el dibujo a lápiz en color. Hace 4 días empecé a pintar al óleo, jamás lo había hecho. Con buena fortuna que me salió mi primer dibujo. Ya tendremos oportunidad de poderlo ver y de que nos lo presuma. Oiga, pero a mí me llama mucho la cuestión de la poesía porque de una situación tan específica, entiendo que no tiene un libro de ese tamaño, sino que tiene 2 libros. Más. Ah, fíjese, más. Es un gusto que le llena. Que la poesía, el escribir le llena mucho el alma. Me llega. Incluso estoy dormido, despierto y ya traigo la poesía en el pensamiento y la escribo tal y como me han dado la oportunidad de hacerla, que no la rectifico ni una letra, ni una palabra, así como me llega ya. He hecho poesías muy rápido, de las más pequeñas, en 5 minutos ya está una poesía completa. Esta me llegó y muy rápido, la hice tan rápido casi como le digo. Se llama Al final del tiempo. Dice, clamando con acento lastimero, natura a responder ya se perfila al hombre que mata, que tala, que aniquila, y que su vanidad es más fuerte que el acero, donde los montes semejen como hogueras y su furor más temido que las fieras. Tiemblan montañas y valles que en reposo por milenios durmieron el sueño de los muertos. Despierten mares que hoy están cubiertos de la maldad humana y todo el escabroso. Terminen con el hombre y su dominio, que forjó una ola de dolor y de exterminio. Que el suplicar se muera entre su boca, que el miedo lo vuelque en un cobarde, al que siempre de valor hizo alarde, que la soberbia lo embriaga y lo desboca en la vorágine de los sueños de grandeza, y lloren lágrimas de sangre y de tristeza, cuando todo lo había hecho pedazos, del corazón de natura que aunque terrible,
nazca de la ira un amor casi imposible y lo reciba con júbilo en sus brazos y baje del cielo el amor de los amores y otorgue el perdón y olvide los errores. Esa poesía me llegó tal y como está, sin moverle nada, y fue muy rápido porque no fue más que 5 minutos en lo que la escribí. Y así me llegó. Y así la mayoría de mis poesías me llegan. Pues yo me he fijado que San Juan del Río es un pueblo donde se juntan las artes y las ciencias con más ahínco, con más renombre, como si San Juan del Río fuera un oasis para toda esa cuestión de esas dos partes, ciencias y arte. Y así, o sea, nos ha gustado las cosas bien hechas. Claro. Que seguimos en la misma línea. La actividad que hagamos, quizás dirán las personas que me escuchan que somos orgullosos, egoístas, vanidosos. No, así somos. Pero si se acercan a nosotros, le damos un lugar a la persona. En lo particular a mí no me interesa un título ni nada. Me interesa la persona como humano. Exacto. Con valores, con principios. Claro. Y si en alguna ocasión podemos ayudarles, con todo gusto. Sea lo que sea donde nosotros podamos intervenir, así lo hacemos. Sin necesidad de dar con una mano y tapar con la otra. Dar y recibir. No me gusta. Claro. Nosotros somos del tipo altruista y queremos que la gente esté bien, porque de alguna manera, si no nos ayudamos entre todos, pues ¿qué hacemos? Una división y pues viene siendo destrucción.